Listo, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 2 del mes número 2, estamos 2 de 2 del 2025 y nos encontramos en nuestra cuarta hora de clase en el área de sociales, ¿sí? Como les había comentado, mil disculpas, tuve un pequeño inconveniente con el internet y la clase pasada no me sucedió nada, así que espero que en esta clase estemos igual de bien, ¿sí? ¿Listo? Licenciada, Listo. buenos días. Disculpe que le interrumpa. La clase pasada no se le escuchaba. Sí, mil disculpas. Lo que sucede es que tuve un problema con el internet, la verdad. No podía yo verlos a ustedes, no podía tampoco ir a otra página, o sea, nada, no pude nada. Ya, Eh, licenciada. sí, tuve que nomás reiniciar la máquina para ver si así me podía. A veces las cuestiones en que uno las vuelve ya y se las subo, ¿sí? Nada también. Nosotros en estos momentos nos encontrábamos justamente por la primera parte, si quizás queramos verla de esa manera, de lo que viene siendo este comienzo, quizás por decirlo así, de lo que viene siendo la humanidad, ¿verdad? Esos comienzos, esos retrasos, esos, quizás por decirlo, esa evidencia que nos ha podido quedar de poquito a poquito, también imaginación del ser humano, también lo que viene siendo especialmente, ahí está. Listo, ya, por aquí nos habíamos quedado. Listo. Todos esos indicios que nos habían quedado y que hemos tratado a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de, a lo largo de toda esta historia, o los historiadores han tratado de ponerle un inicio, obviamente, todos los días, o quizás cada semana, se descubre algo un poquito nuevo, ¿verdad? Se descubre algo en lo que viene siendo en la paleografía, en lo que viene siendo la arqueología, etcétera. Siempre se va descubriendo algo nuevo que modifica quizás ciertas cosas que se habían creído antes. Pero bueno, en estos momentos tenemos lo que viene siendo la evolución y nos habíamos quedado justamente en la evolución de los homínidos. Por ejemplo, a ver, un segundito, listo. Ya, todo esto. Por ejemplo, veamos, si mal no me equivoco, yo no soy tan, quizás al 100% en la cocina, en mi caso. No soy tan buena en la cocina. Hago las cosas sencillas, como la gente dice, como para no tener hambre, por decirlo así, como para no tener hambre. Pero yo estoy segura que en varias cocinas de gente que sí les gusta cocinar, he visto diferentes tipos de cuchillos, por decirlo de esa manera. E incluso he visto unos tipos tipo hacha más pequeños. ¿A quién le gusta cocinar aquí? ¿O quién sabe quizás cocinar aquí? ¿Alguien? A mí sí me No, gusta cocinar. profe. Listo, tenemos algunas personas que les gusta o saben cocinar. En mi caso, ya les digo, hago como para comer nomás. Lastimosamente no sé muchos platos. Señorita Arias, ¿usted me podría ayudar o nos podría, mejor dicho, ayudar dándonos un ejemplo? Ya le decía, yo cuando he entrado a una cocina he visto diferentes tipos de cuchillos. ¿Usted nos podría dar un ejemplo de un cuchillo con otro? ¿Para qué sirve uno de otro? A ver, tenemos el cuchillo para filetear, que es como para cuando tenemos un pescado, por ejemplo, le queremos sacar le queremos sacarle lo que es parte del esqueleto, se puede decir. Ah. Yo uso mucho ese de ahí, que es para filetear, o sea, el pollo, la carne, el pescado. También tengo el cuchillo que es para pelar la papa, que es uno más pequeño. Ah, diferente, entonces, más pequeño. Tengo, sí, tengo otro que es para cortar vegetales, que podemos decir que es uno mediano. Mm, Y el más grande, que es el cuchillo hacha, que es para cortar ya las presas así de pollo, ya lo que tiene hueso, lo que es más duro, porque se puede dañar el cuchillo después. Ah, mire, incluso la señorita Arias nos dice porque se puede dañar el cuchillo. Es decir, ese cuchillo más grande, tipo hacha, tiene un diferente filo, imagino que más fuerte justamente para el hueso. Sí, ujú, así es. Perfecto. Muchísimas gracias, señorita Arias. Yo, como les comentaba, no cocino mucho, pero obviamente sí me he dado cuenta que cuando uno compra incluso un paquete, por decirlo así, de cuchillos, te viene de diferentes tamaños, de diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la gente aquí sabe de eso, y si nosotros hablamos quizás de las herramientas, en el momento en el que se nos daña algo, yo qué sé, de la casa, yo recuerdo que mi padre me decía, por ejemplo, pásame el de estrella, un ejemplo. Y cuando es uno de estrella, nos damos cuenta, o por lo menos me di cuenta que había uno como con tres puntas, otro con cuatro puntas, uno más grande, uno más pequeño. Es decir, al igual que en la cocina, las herramientas también tienen diferentes tipos, diferentes estilos, quizás por decirlo así, que nos sirve para una cosa y que nos sirven para otra.
Entonces, ¿qué sucede aquí en el Paleolítico? En el Paleolítico fue prácticamente lo mismo. Así como nosotros, 2025, tenemos diferentes tipos de instrumentos o tenemos diferentes tipos de herramientas, incluyendo en la cocina, que es algo diario, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos, ellos también lo tuvieron. Aquí justamente nos da una imagen que nos trata de dar quizás un segundito, déjeme hacerla más grande, nos trata de dar una ayuda visual para que nosotros podamos ver esas diferencias. Incluso nos dice paleolítico inferior, medio y superior. Y nos habla también de en este caso, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertal y finalmente el Homo sapiens sapiens, que ya seríamos nosotros. Listo. Nos indica la diferencia de instrumentos que hubieron en cada una de las épocas. Instrumentos que servían, por ejemplo, aquí nos dice cortar leña, fracturar huesos, les servía como arma. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros quizás en una película de terror? O quizás en algún caso, cuando lo típico ya en una película de terror, por decirlo así, la gente está huyendo de la persona que quiere asesinarlo, se caen al piso, encuentran una piedra y se la tiran, por decirlo así. Se la tiran, algo, cualquier cosa le tiran para tratar de salvarse, de defenderse. Son instrumentos que sirve, como aquí dice, sirve como arma, pero también eran instrumentos que les servía para fracturar huesos, para cortar leña, y con el paso del tiempo se fueron modificando y haciéndose mejores. Aquí tenemos una que dice que su nombre es guijarro. Tenía una arista cortante solo la parte de arriba y se usaba para golpear de forma más eficaz, cortar leña, etcétera. Aquí en cambio tenemos un bifaz de dos. Un bifaz que, como podemos ver, ya no es simplemente la mitad de la piedra, por decirlo así, cortadita, sino que ya vemos una tipo, quizás por decirlo, gota, por decirlo así. ¿Y qué servía? Cortar la madera, arrancar tubérculos y ya despedazaba animales. Es prácticamente como su cuchillo, por decirlo así. Ese era su cuchillo. Aquí como, a ver, déjeme, imagino que en internet, a ver, instrumentos. Imagino que aquí en internet tiene que salir imágenes mejores. Pero entonces, ese tipo de herramientas que nosotros vemos que con el paso del tiempo fueron evolucionando, les servía justamente para poder sobrevivir, para que se les haga mucho más fácil el día a día, si queremos verlo de esa manera. Aquí, en cambio, por ejemplo, tenemos otras que, como podemos ver, ya tienen una mejor punta, o incluso aquí ya tenemos un arpón de bien las puntas que se usaban para se me fue, el arco y flecha, por ejemplo. Puntas de flecha, aquí justamente dice. Dice, flecha, arma eficaz para cazar. Raspador, curtido de pieles. ¿Qué hacían? Le cogían, o sea, obviamente, a los animales, cuando ustedes, no sé, quizás han podido abrir quizás tipo un conejo, por decirlo así. Obviamente se ve la piel, una piel, por decirlo, suavecita, y lo que hacían es por dentro quitarle todo lo más que podían para poder usarlo como vestimenta, porque esa era la vestimenta. También nos dice perforador, agujereaba pieles para coser. Ellos no tenían, obviamente, como nosotros tenemos nuestro hilo, nuestra aguja, tenemos varios tipos de hilos si queremos, incluso para tejer, para coser, etcétera. Ellos lo que hacían era coger los tendones de los animales, así como nosotros tenemos nuestros tendones, los animales también. Y esa línea larga, blanca, la cogían, la sacaban y la usaban como hilo. Y obviamente ese hilo servía para unir cierto tipo de partes para poder vestirse mejor, ¿verdad? Aquí nos dice otra, por ejemplo, aquí ya estando en el Paleolítico Superior, nos dice punta de flecha, arpón de hueso, ¿y para qué servían? Flechas fáciles de unir a un palo. Instrumento de pesca, el arpón, en cambio. La aguja, cosido de pieles, ya ahí empezó a haber una aguja, que como podemos ver era una aguja de hueso. Propulsor, mayor alcance en el tiro en la caza, al momento de cazar. Entonces podemos ver esa evolución, así como nosotros, 2025, seguimos necesitando de instrumentos para poder cocinar, para poder arreglar algo, ellos obviamente también lo necesitaban, pero usaban, en este caso, la herramienta que más tenían, la piedra. Y después de eso ya empezaron a usar también el hueso. Obviamente también usaban la madera, pero ¿qué sucede? Que con la madera, ya con el paso de los años que han habido, que son bastantísimos años, la madera se biodegrada y ya se pierde.
Entonces, por esa razón es que cuando nosotros, no sé si ustedes quizás en alguna oportunidad podrían ir o han visto este tipo de instrumentos que vemos que se databa del Paleolítico en algunos museos, vemos solo la piedra, por decirlo así, pero había algunos instrumentos que se usaban con madera, pero obviamente con el paso del tiempo esa madera no quedó y quedó, por ejemplo, solo la punta de la flecha que la ponían en madera y lo usaban para poder coger, cazar, en este caso, quizás lo que viene siendo pescados, por ejemplo, los peces, etcétera. Y aquí hay algo interesante, ¿saben? Obviamente cuando nosotros hablamos de este tipo de sociedades, nosotros creemos o vemos que quizás su desarrollo mental fue diferente al nuestro, cosas que para nosotros eran muy lógicas, quizás para ellos no lo eran. Pero algo interesante que incluso en esta imagen nos los trata de dar, es que si los dividimos esto a la mitad, este bifaz, lo dividimos por la mitad de arriba abajo, nos vamos a dar cuenta que la mitad izquierda es igual a la mitad derecha, igual. Aquí también, aquí nos dice lámina de Siglex y la derecha es igual a la izquierda. O sea, esa cuestión geométrica que nosotros podemos ver nos data de que de que eran personas que sí tenían, trataron de tener un nivel de cultura, por decirlo así, un nivel de inteligencia, no solamente una parte más larga, otra parte más grande, medio que me sirva para cortar, no, le trataban de dar una forma que justamente para que sea muchísimo más fácil manipular, pero que hacer eso data obviamente de una persona que sea inteligente. Entonces, podemos ver ese tipo de cosas de que a pesar de que obviamente eran tiempos muy lejanos y quizás el desarrollo al craneal en algunos casos, como por ejemplo, un segundo, como por ejemplo el del Homo habilis y el Homo erectus era diferente al que tenemos actualmente, aún así data de un tipo de inteligencia que trataba de resolver problemas. Por eso es que aquí nos dice, por ejemplo, producción material y simbólica en el Paleolítico. Un segundo ahí para hacerlo un poquito más chiquito, y ahí nos habla de la creación de las herramientas. Hombres y mujeres del Paleolítico se alimentaban de lo que ofrecía la naturaleza mediante la caza, mediante la pesca y la recolección. Es decir, practicaban una economía depredadora, así es como se le conoce. La recolección de frutos, bayas, raíces o huevos era la base de la alimentación, pero poco a poco fueron incorporando carne en su dieta, obtenida principalmente mediante el carroñeo y las cazas de animales pequeños. El carroñeo es como cuando nosotros vemos en algún documental de animales, por ejemplo, cuando un animal, un tigre, por decirlo así, caza un venado, se come lo que más puede y después deja lo que sobra y después vienen otros animalitos a comer lo que sobró. Eso es el carroñeo. Entonces, en esos tiempos se practicaba el carroñeo y la caza, pero de animales pequeños, pequeños. ¿Y qué pasó? Ya el Homo habilis, es decir, un paso más allá, por decirlo así, ya creó y perfeccionó herramientas para poder cazar. O sea, ya no hay que buscar a que otro animal deje, sino que yo ya podía cazar, recolectar y transformar pieles en vestidos. Y estas herramientas constituyeron una primitiva actividad fabril de productos terminados que servían de medios para poder satisfacer esas necesidades básicas, que obviamente si nosotros vemos en la actualidad, nuestras necesidades básicas siempre han sido comida, alimento, bueno, comida, alimento, lo mismo, vestimenta, un lugar donde vivir, y ahora nos guste o no nos guste, internet. Unos más que otros, pero en las casas a veces es necesario al menos tener ¿cómo se llama? Un equipo con internet, porque al fin y al cabo sirve para poder estar comunicado en el trabajo, con la familia, con la sociedad, etcétera. Listo, pero principalmente comida, vestimenta y un lugar donde vivir es lo que más se necesita. Pero bueno, entonces para poder satisfacer esas necesidades básicas, entonces ellos comenzaron a hacer sus propias herramientas. La fabricación de armas, como el arco y la flecha o el propulsor de lanzas, facilitó la caza mayor, que solía organizarse en grupo. La utilización de arpones y redes posibilitó la pesca. O sea, aquí estamos viendo cómo se inició algo que es tan común para nosotros, una red de pesca, no sé, quizás si necesito cortar un pollo, voy, me compro mi cuchillo y listo, o mi hachita para poder cortar bien los huesos y lo hago y lo compro. Pero allá había que hacerlo, no comprarlo, hacerlo. Entre las materias primas utilizadas para fabricar armas se encontraba la piedra, obviamente, era lo que más había, hueso,
Pieles y astas de animales, es decir, los que están en los cuernos, ¿verdad? Algunos animales tienen esos cuernos y esos son sus astas. Madera, fibras vegetales, conchas, aunque los restos mejor conservados son las herramientas talladas en piedra, obviamente. En ese sentido, el paleolítico es de gran importancia para el desarrollo de la economía a lo largo de toda la historia, porque fue en ese periodo que la evolución de las habilidades manuales y su maximización a través de herramientas dieron origen a la tecnología. Listo. Entonces, aquí podemos ver ese, obviamente quizás nosotros en la actualidad lo veamos como algo tan sencillo, algo lógico, quizás por decirlo así, pero en esos tiempos obviamente era un tipo de tecnología que ellos podían realizar con sus propias manos porque no había de otra manera. Es más, si nosotros, por ejemplo, ahora en la actualidad, cuando estamos hablando de los niños pequeños, que a veces tienen que ir al jardín, no tienen que ir al jardín, nosotros ya sabemos que obligatoriamente primero hay que tratar de desarrollar la motricidad fina de los niños para poder después de desarrollar la motricidad gruesa. Antes de que un niño coja un lápiz, un niño primero tiene que saber rasgar papel, tiene que saber arrugar papel, tiene que saber quizás pasar bueno, hilo no, bueno, el hilo pero más grueso, que se me fue el nombre, como la anita. Pasar eso, de por ejemplo, le hacemos huequitos a las tapas, pasarlas de un lugar a otro. Ah, o el típico que hacen, que le pasan con fideos. Estos fideos tipo, no me sé el nombrecito, no soy buena en la cocina. Estos fideos que son como que tubitos y los niños tienen que ir a la escuela y pasar el hilo con en esos Macarrón. macarrón. École, muchas gracias. O sea, todos esos movimientos que se realizan en la mano, que para nosotros es tan normal, tan común, eso es motricidad fina. Y los niños, antes de coger un lápiz y un papel, tienen que aprender a hacer eso. Ya les digo, rasgar papelito, incluso coger su propio vasito, cositas como esa. Entonces, obviamente, hablando de esto, todo ese tipo de desarrollo manual hizo que, obviamente, ya con la evolución, las personas pudieran adaptarse muchísimo mejor. Listo. ¿Dónde vivían? Se asentaban en zonas fértiles y se desplazaban en busca de alimentos. Lógicos. Eran, bueno, no eran nómadas, sino más bien eran seminómadas. ¿Por qué seminómadas? Porque si, por ejemplo, si la señorita Carmen, un ejemplo, si la señorita Carmen se encuentra alquilando y ella tiene un hijo y justamente tiene la suerte de que el alquiler es económico, está bien, justamente por su zona, los vecinos son muy buenos, tiene un lugar donde comprar, tiene incluso un mercado grande cerca, los buses, pasan todos los buses de todas las líneas y se le hace muy fácil coger. A ver, tenemos que hay comida, es una buena zona, es económico, tiene buenas escuelas y ya justamente necesita una buena escuela, es perfecto. Señorita Carmen, ¿usted se mudaría de ahí? Si se supone que es el lugar perfecto, ¿usted se mudaría de ahí? No se encuentra. Bueno, alguien se mudaría de ahí. En mi caso no, yo alquilo y de hecho he estado pensando en cambiarme, pero luego veo que tengo muchas ventajas estando aquí y digo, mejor me quedo. Listo. Pero, por ejemplo, si de repente, lastimosamente, empiezan a vacunar en su sector, se está dando cuenta que hay personitas como que se ven un poquito sospechosas, también de repente le subieron el alquiler, aparte la escuela que usted quería cerró, quizás por decirlo, puras cosas malas. ¿Se queda en ese sitio o se va? Bueno, ahí sí tengo que pensarlo y hay que cambiarse. Exacto, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo mismo con esto. Eran seminómadas. Si el lugar era bueno, especialmente, acordémonos que tenemos especialmente al comienzo, donde la población se encontraba más en África y se fue extendiendo por Europa, por allá sí tienen todos los, uy, se me fue el nombrecito. Eh, primavera, verano, otoño, invierno. Las estaciones del año. Se me fue el nombre, muchas gracias. Esos países sí tienen todas las estaciones del año, así que así como los animales migraban, ellos migraban con los animales porque ellos eran su fuente de alimento. Si se me va mi comida, yo me voy atrás de ella, pues. Entonces, por esa razón, no es que eran nómadas, eran seminómadas. Si el lugar estaba bien, se quedaban y ya cuando el lugar empezaba a faltarle, volvían a otro sector donde también hubiera más alimento.
Entonces, obviamente nos dicen, por eso es que se asentaban en zonas fértiles, desplazaban en busca de alimento, eran seminómadas, vivían en cuevas y en ocasiones en campamentos de cabañas construidas con materiales propios de la zona, las que encontraban, ¿verdad? Aquí nos da ejemplo, rama, barro, huesos, pieles de animales, etcétera. Entonces, esa era la manera en la que ellos tenían que vivir, ¿sí? ¿Y cómo se organizaban? Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. No había una especialización de trabajo así como tenemos ahora, sino que era una sociedad igualitaria, por decirlo de esa manera. Pero posiblemente algún miembro del grupo debió dedicarse a las tareas de los rituales, es decir, a lo de los chamanes, por decirlo así, mientras que otros destacaban en la casa, la elaboración de herramientas, quién sabe si también la creación artística, pero en ese tiempo no lo veían como creación artística, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso, toda esa clasificación, por decirlo así, o la manera en la que ellos vivían fueron más o menos así. Se cree, se estima, por los vestigios que han quedado, por las zonas, etcétera, especialmente con piedra, no tanto con madera como les había comentado. Y bueno, obviamente esa es la imagen que se trata de dar, porque obviamente no es como ahora que tenemos videos, tenemos fotos, en ese tiempo obviamente no había nada de eso, y la prehistoria se conoce justo como en este caso la prehistoria porque no había un lenguaje escrito. Nosotros pasamos de la prehistoria a la historia ya cuando empieza a haber ya empieza a haber escritos, por decirlo de esa manera, escritos que datan y que ya guardan información de cómo se vivía en ese momento. Este en cambio es la prehistoria porque escritura no había. Y eso. ¿Alguien tiene por favor alguna duda, alguna pregunta? Listo. Yo con tal les tomé la fotito antes de que lastimosamente tuviera tanto percance en la clase anterior, así que ahí de la fotito les pongo las personas que me acompañaron, no se preocupen. A ver, por ejemplo, en estos momentos se encuentra conmigo la señorita Sinche. Denme un segundo, ya la pongo en la lista. Estamos en nuestra cuarta hora, muy bien. También tengo a la señorita Carmen. Presente, licenciada. Rosa Listo. Sinche. Ve, ahí sí me contestó. Le hice una pregunta en Antito y no me pudo contestar. La señorita Arias. También está la señorita Moreno. Listo. También Frutoso, la señorita Frutoso. Y también la señorita Balcázar. Listo, ya está. Ya con tal si les puse la asistencia en la hora anterior y ya en el transcurso del día estoy subiendo esa clase que lastimosamente con el internet como lo tuve malito, no lo pudimos dar. Pero ya por si acaso el deber ya se encuentra activo, que era justamente las hojas que íbamos a ver y que ustedes pudieran leerla y hacer un resumen. A ver, un segundo. Listo. Entonces, nos estamos viendo en nuestra siguiente clase la siguiente semana. Que tengan una excelente semana también y pasen muy bien. Gracias, licenciada, igualmente. Gracias, pasen muy bien. Gracias, licenciada. Gracias, excelente día.